Seguramente tú sabes que la diabetes tipo 2 es reversible y si no lo sabías seguramente lo creías posible. Es algo que muchas personas están llevando a cabo de manera exitosa y las personas que logran bajar su azúcar, quitar medicamentos, quitar insulina es porque tienen un plan, una estrategia. Quitar o agregar cosas a tu rutina diaria sí te va a ayudar, pero no vas a poder revertir si no tienes un plan definido. Así que en este video te voy a compartir lo que hacemos en la Academia Sugar Care, los 6 pasos que necesitas para revertir la diabetes por completo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante y te recomiendo tu guía manual para revertir la diabetes por completo. Prácticamente es lo que hacemos en una consulta diaria con los cambios de alimentación que se requieren, los tipos de ayuno, cuál te conviene, cómo saber qué tipo de diabetes tienes y todo lo que necesitas para revertir la diabetes. Lo puedes adquirir en nuestra tienda en línea o enviar un mensaje al número que ves en pantalla para ayudarte a gestionar tu envío. Primero que nada, déjame te explico qué es la Academia Sugar Care. Es un programa 100% en línea diseñado para ayudarle a las personas y acompañarlas en ese proceso a revertir la diabetes, como enseñándoles a comer de una forma saludable, balancear sus porciones, reducir la cantidad de carbohidratos, que aprendan a elegir los alimentos que realmente les convienen y de paso ir ajustando sus medicamentos, insulina, suplementos de manera individual porque sabemos que cada persona tiene su tipo de diabetes, por lo tanto el tratamiento debe ser individualizado. Lo primero que hacemos, por supuesto, es una entrevista médica para tener un diagnóstico correcto, porque muchas personas se acercan a nosotros, quiero revertir la diabetes, pero revisando su caso vemos que ni tienen diabetes o bien tienen cortisol, en últimas palabras tienen un mal diagnóstico y teniendo un mal diagnóstico, claro que llevan un mal tratamiento. Después de esta entrevista se arma un plan estratégico para revertir la diabetes y comenzamos con lo más básico que es porciones saludables. Las personas comen mucho, lo hemos dicho en otros videos, no se están dando cuenta y están siguiendo recomendaciones diseñadas para mantenernos enfermos. Así que es lo primero, balancear tu plato, tus carbohidratos, proteínas, grasas y vegetales. Eso es lo primero y lo más básico y lo más sencillo. Mejorando tus porciones cumples con dos pilares de la reversión, bajar carbohidratos y la restricción calórica. El siguiente paso, y aquí son sesiones 1 a 1, donde pedimos además fotografías de las comidas para ir retroalimentando. Hay una sesión como tal de 30 minutos, se explica el tema, se asigna la tarea del mes y después retroalimentación de esa tarea. El paso 2, etiquetas e ingredientes, es mejorar la calidad de tus alimentos y asegurarse de que tu comida no contenga algo que te suba tu nivel de glucosa. Este segundo mes a lo mejor es un poco tedioso porque hay que estar revisando prácticamente lo que estamos consumiendo y lo que estamos comprando, pero no hay de otra, hay que hacerlo. Muchas personas tienen duda incluso cuando están viendo y están bien seguros de que eso les hace daño. Ahí es donde entra el valor de la academia, porque estamos contigo, te estamos acompañando y te damos nuestra opinión respecto a ese producto y sugerencias por alguna alternativa que no contenga esos ingredientes. Nuevamente, con estos dos pasos cumples dos pilares de la reversión, bajar carbohidratos y restricción calórica, pero te falta el tercer elemento que es el ayuno intermitente. El ayuno no es 16 horas, ni 20 ni 24, es lo que necesita tu cuerpo. Hay personas que usan insulina, metformina y claro que no van a hacer ayunos de 24 o 36 horas. El ayuno se va ajustando de acuerdo a cómo cada uno responde. Y en la academia tenemos un ejercicio para que tú sepas si es el ayuno correcto o no es el ayuno correcto. Estos tres pasos son los pilares de la reversión: bajar carbohidratos, restricción calórica y ayuno intermitente, y normalmente comenzamos con eso. Esto motiva a las personas porque inmediatamente ven resultados desde la primera semana. Pero ahí no termina la reversión. Viene el cuarto paso, que es la alimentación intuitiva o consciente. Porque si nos quedamos hasta ahí, las personas van a pensar, ok, carbohidratos 30 gramos al día, 14 horas de ayuno y tan. Y esto no es así.
tus cantidades tienen que aumentar según ciertas necesidades. Tus cantidades de comida van a bajar también eventualmente. Y el ayuno lo mismo, eventualmente vas a requerir 18 horas y luego bajarle a 12, 13, según lo que tu cuerpo vaya dictando. Este punto es bien importante porque es el elemento de flexibilidad a tu plan estratégico. Sin este ingrediente no logras revertir por completo. Quinto paso súper importante para mantener la remisión. Con los pasos del 1 al 4 se revierte la diabetes. Bajas tu azúcar, quitas medicamentos. Pero luego tienes que mantener esa remisión, que tu azúcar se mantenga así a lo largo del tiempo. Ahí es clave el ejercicio, ya sea volumen o intensidad. Esa es la interrogante. Mucho va a depender de tu situación actual y de tus objetivos. Y de esa forma, en la Academia Sugar Care elaboramos una rutina de ejercicio que te ayude a alcanzar tus objetivos. Y por último, y no menos importante, la regulación del cortisol y la calidad del sueño. Hay personas que tienen su azúcar alta por cortisol elevado. Hay personas que tienen azúcar alta porque no duermen bien. O bien, a lo mejor el cortisol no te sube el azúcar y tampoco dormir mal, pero eso te pone de mal humor, irritable, mucha hambre, desequilibra tu sistema hormonal y eso a su vez te empuja a comer carbohidratos. Eso no es normal porque pierdes el control de cuándo comer, qué comer, con quién comer. Tenemos diferentes actividades y ejercicios para ayudarte a regular el cortisol y mejorar tu calidad del sueño, que de hecho este es un ingrediente esencial, sobre todo si tu páncreas no funciona muy bien. Si el péptido C está bajo, esto es lo que tienes que integrar, porque la comida por sí sola y el ayuno no va a fortalecer tu páncreas mucho. Tienes que gestionar tu estrés, regular tu cortisol y mejorar tu calidad del sueño, de tal forma que todo esto es lo que necesitas para revertir la diabetes. Y nosotros lo englobamos en el programa de la Academia Sugar Care y además tenemos sesiones semanales con diferentes temas, en vivo por supuesto, y tienes acceso a más de 100 recetas para que no te falten ideas de qué comer. Estos 6 pasos están diseñados para bajar tu glucosa, guiarte de la mano y corregir el problema de glucosa alta desde la raíz. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante. Aunque no te inscribas a la academia, únicamente sigue estos pasos, aprende esto que te estoy compartiendo y yo sé que te va a ir súper bien en el proceso de reversión de la diabetes.